Nuevamente les pedimos su comprensión y apoyo a fin de apagar su telefonía celular. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Economía. Secretarios de Agricultura, Desarrollo Rural, de Comunicaciones y Transportes y de Salud. Señora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de los estados de México, Hidalgo y Querétaro. Agregados militares, navales, aéreos de naciones amigas. Invitados especiales, compañeros de armas, representantes de los medios de comunicación, muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de las y los integrantes del Ejército Mexicano, les doy la más cordial bienvenida a estas nuevas instalaciones de la 37 Zona Militar, adyacentes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para conmemorar el Día del Ejército a 108 años del nacimiento de esta insigne institución de la patria. Tengan la certeza de que es muy significativo para nosotros celebrar esta fecha solemne en compañía de nuestro Comandante Supremo, de cada uno de ustedes y de todo el pueblo de México que sigue esta transmisión desde y a través de los medios de comunicación. Es importante porque la historia de las naciones, sin duda, está ligada a sus ejércitos, que evolucionan a la par y que se constituyen en factor indispensable de estabilidad, seguridad y progreso. Nuestro país no ha sido ajeno a esto y en las transformaciones que ha vivido han estado presentes ejércitos en cada época. Así lo registra la independencia con el ejército insurgentes, la reforma con el ejército liberal y la revolución con el ejército constitucionalista y ahora el ejército mexicano en la presente transformación. En la Revolución Mexicana, que significó la tercera transformación nacional, la serie de acontecimientos que se suscitaron en febrero de 1913 y las acciones de valientes mexicanos con un alto sentido de patriotismo y deber marcaron el rumbo que seguiría México y sus instituciones armadas. Prueba de ello es don Venustiano Carranza, quien en su calidad de gobernador de Coahuila y en virtud de la ilegalidad que se cometía en la Ciudad de México por el nombramiento de Victoriano Huerta como presidente interino, solicitó al 22º Congreso del Estado que definiera la postura al respecto, de la cual fue de apoyo total al despedir el decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, con el que se desconocía el gobierno de Victoriano Huerta y se otorgaban facultades extraordinarias a Carranza en su calidad de gobernador del Estado para armar fuerzas que ayudaran al sostenimiento del orden constitucional quebrantado. Cumpliendo con ese mandato, se dio a la tarea de organizar un ejército de gente del pueblo. El 26 de marzo de 1913 redactó el Plan de Guadalupe, en el que se le nombró como primer jefe y la conformación de la fuerza que le dio nombre al Ejército Constitucionalista, cimiento de este nuevo actual Ejército Mexicano. Con este nombramiento, Carranza quedó facultado para realizar diversas acciones que fueron dando forma a la nueva institución armada. El reconocimiento de grados en el Ejército Constitucionalista, la proyección de una división territorial con 7 cuerpos de ejército y la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, hoy Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros. Aspectos determinantes en la formación de la naciente institución armada que se consolidó con la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914,
Con el mismo fin se puso fin al Ejército Federal. Este hecho fue trascendental para que iniciara en esta etapa la reorganización interna del Ejército Constitucionalista, de tal forma que el 13 de marzo de 1916 se nombró al general Álvaro Obregón como secretario del Despacho de Guerra y Marina, quien reestructuró de manera definitiva los departamentos que la dependencia necesitaba en la Secretaría. La nueva estructura institucional incluyó la creación de escuelas militares para impartir enseñanza a los jefes y oficiales, el Departamento de Establecimientos Fabriles e Industrias Militares, así como talleres para la confección de vestuario, correaje y equipo, incluso la reparación de cuarteles y edificios dependientes de la reciente Secretaría. Las instalaciones de 24 hospitales militares y 15 puestos de socorro, que se sumaron a los que ya existían, el establecimiento de 43 juzgados de instrucción militar y 23 consejos de guerra permanentes, así como la creación de la Procuraduría de Justicia Militar. Disposiciones para el pago de haberes a los generales, jefes y oficiales, además del incremento de los mismos para el personal de tropa. Acciones que fueron fundamentales para que, una vez promulgada la Constitución de 1917, se estableciera el Ejército Constitucionalista como la única fuerza armada del país, adoptando el nombre de Ejército Nacional, que se conservó hasta el 22 de septiembre de 1948, cuando se le denominó Ejército Mexicano. Con todo lo anteriormente expresado, queda claro que nuestro ejército nació del pueblo, para servir al pueblo y con un propósito definido y firme: la defensa de la legalidad, de las instituciones nacionales y de la integridad nacional. Pero además es notorio que una vez concluida la revolución, inició en nuestro país el desarrollo institucional que requería unas Fuerzas Armadas profesionales, con integridad y estructura que la constituyera en pilar del Estado mexicano. En consecuencia, comenzó un proceso transformador que se centró en la educación militar, a iniciativa del general Joaquín Amaro, quien vislumbró la importancia de contar con militares de alto nivel académico y profesional, preparados con una serie de valores institucionales a toda prueba. En este sentido, la evolución muestra a la institución se ha mantenido constante y se ha ido adecuando a las situaciones particulares que a través de la historia nos ha tocado vivir, pero siempre acordes al desarrollo nacional. Es así que hoy podemos observar un ejército leal, disciplinado y profesional, cuya característica principal es su profundo arraigo social que proviene de su innegable origen popular. Por ello, cuando el señor presidente menciona que el soldado es pueblo uniformado, tengan la certeza de que esta afirmación es una realidad incuestionable, porque nuestro ejército se integra con hijos de mexicanos de todas las profesiones y todos los oficios. Ejemplos: campesinos, obreros, mecánicos, artesanos, maestros, doctores, comerciantes y militares, por mencionar solo algunos de ellos. Una realidad que cada día alienta y fortalece el sólido vínculo que nos une a la sociedad y de la cual estamos orgullosos. El ejército de nuestros días es una institución con gran aprobación de la sociedad mexicana, que trabaja en permanencia y se mantiene alerta, siempre enfocada en el servicio a la patria, con un despliegue permanente en todo el territorio nacional, con más de 214,000 hombres y mujeres en 12 regiones militares, 46 zonas, que tienen a su cargo unidades, dependencias e instalaciones para el cumplimiento de las misiones orgánicas y tareas que se nos asignen. Esto ha permitido en la presente administración los resultados siguientes. En un marco irrestricto de respeto a los derechos humanos, el ejército mexicano, con el apoyo de la Fuerza Aérea,
aporta al esfuerzo nacional el 99% de erradicación de cultivos ilícitos, 86% de aseguramiento de goma de opio, 74% de marihuana, 52% de metanfetamina y el 46% de cocaína. El 81% del aseguramiento total de armamento y 79% de las municiones recuperadas por las diversas autoridades en el país. El aseguramiento de más de 17 millones de dólares americanos y casi 55 millones de pesos mexicanos. Por lo que respecta al plan DN3E, el personal de esta Secretaría ha tenido 3.749 participaciones atendiendo diversas situaciones de emergencia y desastres en todo el territorio nacional y ha brindado ayuda humanitaria en 2 ocasiones a 2 naciones amigas. De igual forma, el plan DN3 actualmente se aplica de manera inédita para atender la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, complementando las capacidades del Sistema Nacional de Salud con parte de la infraestructura hospitalaria e instalaciones militares para proporcionar atención médica a pacientes con esta enfermedad. Por el esfuerzo que ha realizado el personal militar profesional de la salud, que ha estado en la primera línea de contención de la pandemia, se han otorgado 9 ascensos post-mortem, 27 grados inmediatos superiores, 930 condecoraciones y 5.460 distinciones de desempeño. En la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Cuerpo de Ingenieros trabaja en 24 frentes, teniendo un avance del 50.03% hasta la fecha. En el combate al robo a hidrocarburos, para inhibir las actividades de la delincuencia organizada dedicada a la sustracción ilegal de combustibles, se ha proporcionado seguridad a 74 instalaciones estratégicas de Pemex y se han recuperado más de 30 millones de litros de hidrocarburo. Asimismo, se han inhabilitado hasta la fecha más de 26,000 tomas clandestinas en 5 ductos, además del aseguramiento de alrededor de 4.400 vehículos. De igual manera, a través del Plan de Transporte Terrestre de Combustibles para garantizar el abastecimiento, se han transportado más de 4,000 millones de litros de hidrocarburos. Como parte del Plan de Migración en las fronteras norte y sur, se han rescatado más de 139,000 migrantes y se han proporcionado más de 692,000 raciones alimenticias en las cocinas comunitarias establecidas en Ciudad Juárez y en Tijuana, Baja California. En apoyo a la Guardia Nacional, para fortalecer el proceso de formación inicial de esta institución de seguridad pública, se transfirieron 31,293 elementos de la Policía Militar y 4,191 voluntarios de otras unidades. Se han reclutado un total de 29,263 mujeres y hombres y se han capacitado más de 105,000 elementos en los cursos de formación individual básico de Policía Militar y de formación inicial para la Guardia Nacional. Se creó el curso de formación de oficiales de Policía Militar licenciados en Seguridad Pública en el Heroico Colegio Militar y el curso de formación de oficiales licenciados en Seguridad Pública piloto aviador en la Escuela Militar de Aviación. De igual forma, en las escuelas militares de sargentos, los cursos de formación para sargentos primeros y segundos de Policía Militar con especialidad en Seguridad Pública, así como los cursos de formación para agentes y subagentes de la Guardia Nacional. Se han contribuido con 148 de 248 cuarteles, de los cuales han sido inaugurados 16 por el señor presidente y se encuentran en proceso de edificación 51 y por iniciar 49, lo que representa un avance del 59.67%. Se han adquirido 2,747 vehículos, más de 50,000 armas y 533,937 artículos de equipo para el personal, arriba de 1 millón de prendas de vestuario confeccionadas en la fábrica de vestuario y de equipo de la Secretaría de la Defensa. En apoyo al Banco de Bienestar, se han proporcionado 6,816 servicios de escolta de seguridad para la distribución de los recursos económicos de programas sociales del Gobierno de México.
Se han construido 554 sucursales de 2.700 del Banco de Bienestar, 411 están en proceso y por iniciar 1.735. En apoyo al programa Sembrando Vida para construir con la productividad de las zonas rurales, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional, se participa en la producción de árboles frutales y maderables. En el ciclo productivo 2020-2021 se trazó una meta de 115 millones de plantas, de las cuales se han entregado más de 80 billones a la Secretaría de Bienestar. Por lo que respecta a la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, asignados a esta Secretaría, se encuentran en elaboración el proyecto integral, teniéndose contemplado su inicio de las obras a partir del 2022. En todas estas acciones está impreso el esfuerzo y la dedicación de cada general, jefe, oficial y elemento de tropa. Así queda de manifiesto la grandeza del Ejército Mexicano. Está en sus capacidades y compromiso institucional, sus integrantes, que sin duda se reflejan en el alcance, impacto y magnitud de la labor que realizan en favor del pueblo de México. La confianza de la población que ha depositado en sus Fuerzas Armadas representa el principal motor para que continuemos trabajando incansablemente en favor del desarrollo y bienestar de los mexicanos. Señor presidente, usted, el 25 de noviembre de 2018, a 6 días de asumir la elevada responsabilidad como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, se reunió con las tropas en el campo militar número 1 en la Ciudad de México y expresó a los integrantes de las Fuerzas Armadas lo siguiente. Me permito citar algunos fragmentos. Los convoco para que juntos, de conformidad con la Constitución, que es ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de inseguridad y la violencia en nuestro país. En esta nueva etapa se busca un cambio, no de gobierno, un cambio de régimen, ir al fondo, que se acabe la corrupción, que se acabe la impunidad, porque ese es el principal problema del país. Le tengo confianza al Ejército y a la Marina. Históricamente, México ha contado desde tiempos de la Revolución con un ejército integrado por el mismo pueblo, que siempre ha demostrado lealtad a la autoridad civil. Fin de las citas. Hoy, en esta fecha tan significativa para quienes nos honramos de pertenecer al Ejército Mexicano, le expreso que tenemos presentes sus palabras y los propósitos de su gobierno encaminados a lograr la transformación de la vida pública en México. Una transformación que avanza y que invariablemente ha contado y seguirá contando con el respaldo del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano se fundó el 19 de febrero de 1913 con el decreto número 1421 del Congreso de Coahuila, en el que se desconocía a Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo y a la vez se creaba una fuerza armada para el sostenimiento del orden constitucional, a la postre, Ejército Constitucionalista. A través de 108 años de historia, el Ejército Mexicano se ha constituido como una institución garante de la soberanía nacional, una institución con un profundo carácter social debido a su origen popular y su vocación de servicio al pueblo de México, siempre comprometido con la nación para encarar múltiples desafíos, presentes y futuros, actuando con firmeza, responsabilidad, valor, determinación y respeto absoluto a los derechos humanos. Es así que el ejército surge de un hecho valeroso de mexicanos totalmente comprometidos con la patria, que con su sacrificio marcaron el camino de esta institución hasta llegar a la fortaleza organizacional de nuestros días, con la más noble virtud que caracteriza al soldado mexicano, la lealtad al pueblo de México. El ejército cumple su papel en la democracia, libertad, justicia, prosperidad, engrandecimiento de la patria y bienestar del pueblo, al apegarse a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollando tareas
que tienden a la seguridad y desarrollo del país, pero sobre todo auxiliando a los mexicanos en los momentos de mayor necesidad, como los efectos de la pandemia por COVID-19 o las afectaciones por inundaciones, sismos y huracanes. Por la contingencia sanitaria hasta la fecha, se ha llevado a cabo la activación y reconversión de 119 instalaciones hospitalarias, la contratación de 15.511 profesionales de la salud, la capacitación de 4.208 elementos militares, que en su conjunto han permitido de manera inédita la apertura de instalaciones médicas para atención de la población en general, afectados por la pandemia, proporcionando a la fecha más de 219.000 consultas de triage médico y hospitalizado a más de 48.600 personas. Por los fenómenos meteorológicos ocurridos en los estados de Chiapas y Tabasco, se han desplegado 45.500 elementos del Ejército Mexicano, empleando 4.200 vehículos militares, distribuyendo casi 600.000 raciones calientes y entregado más de 43.100 paquetes de enseres domésticos. En 108 años se ha logrado consolidar la estructura del Ejército a través de diversos sistemas para un funcionamiento del Instituto Armado eficaz y eficiente, que en la actualidad le permiten desempeñar una gran cantidad de tareas de manera simultánea, sin descuidar ninguna misión o aspecto. Uno de estos sistemas es el educativo militar, donde se forman los responsables de los diversos niveles de mando como elemento indispensable para la profesionalización del personal militar. Otro sistema es el administrativo y logístico, que permite la optimización en el empleo de los recursos humanos, materiales y financieros, bajo criterios de austeridad, transparencia, rendición de cuentas, honradez, honestidad, justicia y apego a la ley. Como parte del sistema logístico se encuentra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ente responsable de la construcción y acondicionamiento de instalaciones militares para la operación y funcionamiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, razón por la cual el presidente de México le asignó la importante tarea de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que implicó una minuciosa planeación y programación para la reubicación de las instalaciones militares ubicadas en este campo militar, desarrollando la edificación de nuevos complejos militares modernos y dotados con la más alta tecnología. Los trabajos realizados son parte de la primera fase de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que lleva a la fecha más del 50% de avance. Entre los complejos que se inaugurarán el día de hoy, destaca la comandancia de la 37ª Zona Militar, 4 cuarteles para unidades de nivel batallón y un hospital militar de zona dotado con tecnología de vanguardia, incluida un área especializada en medicina aeroespacial. En esta obra ha sido clave el trabajo hombro con hombro de personal civil y militar, participando 1.272 elementos castrenses y generando en todo el proyecto 46.336 empleos civiles. Las instalaciones concluidas, por su ubicación junto a la Base Aérea Militar número 1, se constituyen como la plataforma ideal para el despliegue ágil, flexible y oportuno de tropas vía aérea a todo el territorio nacional, que en caso de emergencia se traduce en rescatar a los mexicanos cuando más lo necesiten. Son 108 años que el Ejército Mexicano ha servido a las mejores causas del país. 108 años de trabajo incansable de varias generaciones de militares que han sentado las bases para la fortaleza de esta institución y la han guiado exitosamente para convertirse en lo que es hoy una de las instituciones claves para el desarrollo de México y salvaguarda de nuestra soberanía. Por más de 100 años, cada día, cada soldado, por cada mexicano. Ejército, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. General de División André Fulón,
subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, ciudadanos gobernadores del Estado de México, Querétaro, Hidalgo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, servidores públicos, civiles, militares, amigas, amigos. Hoy, cuando se conmemoran 108 años de la fundación del Ejército, es oportuno recordar las circunstancias que dieron origen a esta institución fundamental del Estado mexicano. Debe recordarse que nuestro país ha tenido a lo largo de su vida independiente distintas instituciones castrenses. El Ejército Trigarante consumó la independencia y tras un breve periodo en el que fue conocido como imperial en tiempos de Iturbide, pasó a llamarse Ejército Nacional. Esa formación que enfrentó la invasión estadounidense entre 1846 y 1848 terminó descomponiéndose al calor de los conflictos entre liberales y conservadores. Cada uno de esos bandos formó su propio ejército y fue el liberal el que hizo frente y derrotó a la intervención francesa y al imperio de Maximiliano. Tras la restauración de la República, se conformó una fuerza armada que se denominó Ejército Federal, de triste memoria por la orientación antipopular y represiva que le imprimió la dictadura de Porfirio Díaz. Los antecedentes inmediatos a nuestro ejército actual están estrechamente relacionados con la traición que desembocó en el asesinato del presidente Francisco I. Madero, de su hermano Gustavo y del vicepresidente José María Pino Suárez, entre otras autoridades civiles y militares, y de muchos ciudadanos inocentes. El golpe de Estado de ese entonces fue organizado por las fuerzas del retroceso, opuestas a la revolución maderista. Los autores intelectuales de esta tragedia estaban vinculados a la oligarquía porfirista, banqueros, grandes comerciantes, terratenientes y hacendados. Pero también fue notorio, como pocas veces en la historia, el intervencionismo abusivo y deleznable, ruin, del embajador de Estados Unidos en México, Henry Wilson. Los ejecutores del cuartelazo fueron militares del antiguo régimen porfirista, como Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet, Francisco Cárdenas y otros, que habían hecho
carrera ejecutando actos arbitrarios en distintas regiones del país y que se habían ganado una triste fama como represores por la brutalidad con la que trataron a pueblos indígenas para despojarlos de sus tierras, aguas, bosques y otros bienes comunales. Como sabemos, este aciago tiempo de sopilotes, que antes se conocía como la decena trágica y que ahora los historiadores llaman con más apego a la verdad la quincena trágica, comenzó el 8 de febrero y concluyó con los infames acontecimientos de la madrugada del día 23 de ese mes, en el que son cobardemente asesinados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. En uno de esos dolorosos días, el 18 de febrero, mientras en la Ciudadela son cruelmente asesinados Gustavo Madero y Adolfo Basó, el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez y el general Felipe Ángeles son aprehendidos y encarcelados en la Intendencia de Palacio Nacional. Por la tarde, Victoriano Huerta notifica a todos los gobernadores y a las autoridades militares, cito textualmente, que autorizado por el Senado, he asumido el Poder Ejecutivo estando presos el presidente y su gabinete, según reza un escueto y nefasto telegrama. Lamentablemente, esta felonía fue acatada por casi todas las autoridades civiles y castrenses. Solo un gobernador, Venustiano Carranza, reunió esa noche a sus colaboradores en su casa de Saltillo, Coahuila, y les hizo ver la necesidad de desconocer al usurpador. Al día siguiente, el 19 de febrero de 1913, se dirige al Congreso local expresando textualmente: el Senado, conforme a la Constitución, no tiene facultades para designar al primer magistrado de la Nación. No puede legalmente autorizar al general Victoriano Huerta para asumir el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, el expresado general no tiene la legítima investidura del presidente de la República. Y agrega: deseoso de cumplir fielmente con los sagrados deberes de mi cargo, he creído conveniente dirigirme a esa Cámara para que resuelva sobre la actitud que deba asumir el gobierno del Estado en el presente trance con respecto al general que por error o por deslealtad pretende usurpar la primera magistratura de la República. Ese mismo día, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó un dictamen respaldando al gobernador con la propuesta de que se publicara un proyecto de decreto por el cual se desconocía al general Huerta como presidente de la República. Así, cuidando todas las formas legales, Venustiano Carranza procedió a publicar el decreto que, entre otras cosas, pasó a ser el acta constitutiva de nuestro ejército mexicano actual. Este histórico documento consta de 2 artículos en los cuales se desconoce a Huerta y una exhortación que concede facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado y se le autoriza, cito,
armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. Asimismo, se convoca a los gobiernos de los demás estados y a los jefes de las fuerzas federales, rurales y auxiliares de la Federación para que secunden la actitud del gobierno de este estado. Luego del decreto, Venustiano Carranza comenzó a reunir oficiales del antiguo ejército y sobre todo a fuerzas auxiliares, llamadas irregulares, que no eran más que rancheros o civiles del campo y la ciudad dispuestos a luchar por el restablecimiento de la legalidad democrática. Así nació el actual ejército mexicano. Surgió, y no lo olvidemos, de las entrañas del pueblo y de las distintas regiones del país, porque después del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez empezaron a llegar a Coahuila revolucionarios de todas partes. Recuérdese que el día 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, Coahuila, se firmó el plan que lleva ese nombre, el Plan de Guadalupe, que en su artículo 4 establece: para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como el primer jefe del Ejecutivo, que se nombrará como constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila. Así, el mando del ejército quedaba en manos de un civil, Venustiano Carranza. También sus subordinados y demás participantes carecían de formación profesional militar, aunque algunos tenían la importante experiencia adquirida en las luchas que se habían iniciado para el derrocamiento de Porfirio Díaz. Es importante recordar que este plan es secundado por Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Benjamín Gil, Pablo González, Cesario Castro, Francisco Villa, Lucio Blanco, Francisco J. Mújica y muchos otros. Este es el origen del actual ejército, que surge del pueblo, no de la oligarquía. Este ejército que surge del pueblo para defender la legalidad y la democracia y para hacer valer la justicia. A lo largo de su historia, es más lo bueno de esta institución que los errores o sus manchas, muchas de ellas no atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles que en algunas ocasiones han utilizado indebidamente a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Pero ya eso quedó atrás. Esta nueva etapa de la Cuarta Transformación debe caracterizarse, entre otras cosas, por la convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil. El ejército mexicano debe continuar siendo un pilar fundamental del Estado mexicano, como lo establece su ley orgánica, seguir cumpliendo con su misión de defender la integridad y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastres prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas
y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Es de resaltar y de reconocer en este día, en especial, el apoyo del Ejército a la población civil, a los mexicanos, mujeres y hombres, en momentos difíciles de temblores, huracanes, inundaciones, o como es el caso de su actuación tan comprometida y de entrega total para ayudar a enfrentar la pandemia del COVID-19. El Ejército mexicano también se está renovando y le hemos encargado tareas como las que realizan los ingenieros militares en la construcción de sucursales del Banco de Bienestar, para que la gente que vive en las comunidades más apartadas pueda llegar a estas sucursales del Banco del Bienestar y obtener lo que por justicia les corresponde. El Ejército y sus ingenieros militares nos ayudan en la edificación de cuarteles, nos ayudan en la vigilancia de ductos para evitar el robo de hidrocarburos, nos ayudan, como es notorio, en la construcción de este gran aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y pronto se incorporarán de lleno para hacer realidad la obra del Tren Maya. Además, con la reciente reforma constitucional, que es el fruto del acuerdo, del consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso, todos por unanimidad apoyaron para que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, nos apoyen como lo están haciendo para la formación de la Guardia Nacional y garantizar de esta forma la seguridad pública de todos los mexicanos. Nuestra aspiración es seguir contando con las Fuerzas Armadas, que sean garantes de nuestra soberanía e integridad territorial y que en el ámbito interno operen al mismo tiempo como cuerpos de paz, de progreso, de justicia. Aquí reitero mi agradecimiento sincero por el respaldo del Ejército al gobierno que represento. Destaco la lealtad del general secretario Luis Crescencio Sandoval González, a quien deseamos todos una pronta recuperación y le aplaudimos. Expreso también mi solidaridad y agradecimiento a oficiales y soldados del Ejército Mexicano en este día histórico. Y les digo, para concluir, gracias, muchas gracias por servir a México. Gracias.
Su atención, por favor. Se rendirán los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Se hace una respetuosa invitación al presidente de la República y a su distinguida esposa, así como a los integrantes del Presidium, a realizar un recorrido por las nuevas instalaciones. Texto contenido en la placa. Estas instalaciones de la 37 Zona Militar se inauguran hoy para mejorar las condiciones laborales de la y los integrantes del Ejército Mexicano y en reconocimiento del pueblo a sus Fuerzas Armadas. Santa Lucía, Estado de México, 19 de febrero del 2021. Señor presidente, de este lado, por favor, 3 tomas, gracias. Gracias, señor presidente. Se hace una respetuosa invitación al presidente de la República para firmar el libro de honor del cuartel general de la 37 Zona Militar. También abrir la investigación, y también abrir la investigación aquí en la región, todo no se puede retirar, y es pero bien se también es una administrativa.
¿Me voy subiendo azul? Y ahora que la tienda de la plaza, le voy a decir, oye, mi casualidad que tus amigos no se la dan investigación. Pero usted no entonces hay que discutir y hacer si quieres, porque te recuerdo que sabía que no te tocaba. Pero para cargar también. ahorita le explico. ¿Qué? Ahorita le explico. Ya va. Ahorita le explico. ¿Ya no? Desde el punto. Sí, ahorita lo órdenle para que le escriba yo. Raúl. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.